a nuestro amigo, el profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales de la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, su opinión acerca, no sé si lo vea él así, pero de la intentona estadounidense de meter la mano en México. Este ofrecimiento de Trump, este pedido de senadores, incluso de medios de comunicación como el Wall Street Journal, para que Estados Unidos haga su papel en un México en el que el gobierno, de acuerdo a ellos, no puede con los narcos. Profe, te mando un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días. Aquí a todo tu equipo de Sin Censura y, por supuesto, a tu amable audiencia. Muy contento de participar con ustedes. ¿De qué se trata esto, profe? Otra vez el policía del mundo queriendo meter las narices en donde no le invitan, otra vez el imperialismo y esta visión, o de plano una puntada de Donald Trump, de los senadores republicanos que le siguen el rollo en tiempos electorales. ¿De qué estamos hablando? Pues mira, básicamente hay que recordar que en Estados Unidos se creó esta idea dominante, esta estructura de prácticas que se conoce como la idea del hemisferio occidental, en donde Estados Unidos se erige como el líder del hemisferio occidental, a partir del hemisferio occidental, que cuenta que no solamente es una cuestión política o una cuestión discursiva, sino además una cuestión ideológica que te permite legitimarse en términos de su injerencia en el mundo. La región le ha servido como práctica de lo que posteriormente fue desarrollando en las diversas regiones en el mundo, también aprovechando su capacidad militar y su capacidad económica, pero sobre todo también su capacidad diplomática y política en los órganos internacionales, en los organismos internacionales y en las organizaciones internacionales en las que participa y en las que, por cierto, contribuye con su mayor financiamiento. En eso es la idea, Vicente, partiendo de la idea del hemisferio occidental que tiene la cabeza Estados Unidos efectivamente se erige como el policía del mundo, como el que certifica en otros países el combate contra las drogas, pero también como el que se pone como el aliado natural para combatir cuestiones antidemocráticas o cuestiones de seguridad. Y en este caso, con México, ese es el forcejeo histórico que no viene de Donald Trump o no viene de la administración pasada con Barack Obama, sino que históricamente, desde la mismísima independencia de México, Estados Unidos ha intentado una y otra vez influir en la medida de lo posible en América Latina, y por supuesto que México es el país pivote. Entonces es una dinámica y una inercia natural esta intentona de penetrar todas las instituciones, y me parece que más que pretenderlo, ya lo está, y lo está hasta las manitas. ¿De plano, profe? Mira, el no muy bien estimado en este programa, Sergio Aguayo, vino a publicar, bueno, más bien vino a presentar hace unos meses a la Universidad Autónoma de Baja California un libro de su autoría que se publicaron con el Colegio de México, justamente sobre los tentáculos de la CIA en México. Y bueno, dentro de sus hallazgos me llamaba mucho la atención que él hablaba de que incluso López Mateos, los expresidentes de México, López Mateos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría, pero sobre todo López Mateos y Díaz Ordaz, eran agentes de la CIA. O sea, además con documentación de archivo de fuente primaria. Ahí sí presentó evidencia. Entonces, tú te preguntas si incluso los mismos presidentes de México están en la nómina de la CIA, porque parece que Luis Echeverría lo era cuando estaba en la Secretaría de Gobernación. Recordar que fue secretario de Gobernación antes que presidente, Luis Echeverría Álvarez. Y entonces, imagínate si tienen la capacidad o tuvieron la capacidad en el contexto de la Guerra Fría, Vicente, de llegar a tener en su nómina a expresidentes cuando en un momento el presidente era la figura inmaculada de este país. Pues por supuesto que lo pueden hacer con periodistas, por supuesto que lo pueden hacer con centros de investigación y por supuesto que con funcionarios de alto nivel. Escuchaba esta mañana al doctor Edgardo Buscaglia, experto anticrimen desde su trinchera académica, decir que con Carmen Aristegui en el programa a través de Radio Centro, en el 88.1, La Octava, que una de las cosas que se necesita hacer es de una vez por todas dejar esa dignidad falsa,
esa vergüenza falsa y animarse a declarar como terroristas a los grupos del narcotráfico, a los grupos de sicarios y a todos estos personajes que generan la violencia en México, que solamente así se podrá actuar como se ha actuado en otros países. Tú que eres profesor de Relaciones Internacionales y tienes un panorama internacional, profe, ¿qué piensas de esta propuesta del doctor Edgardo Buscaglia? Mira, yo comparto parcialmente su hipótesis o su postulado, su premisa central, pero también veo riesgos muy importantes. Me explico. Efectivamente, un ataque terrorista, o hablamos de terrorismo, cuando en tiempos de paz hay ataques de ciertos grupos, ya sea también incluso del mismo Estado, o ya sea de otros grupos, o ya sea de un individuo en contra de población civil con fines políticos. Estos son lo que dicen las resoluciones de Naciones Unidas del 2001. Así se define terrorismo. Y el terrorismo, entonces, tiene una forma distinta de atajarse, y en ese sentido, lo que pasó, digamos, en lo que ha venido pasando en Morelia hace 10 años, lo que intentó pasar también en Culiacán, efectivamente tiene tintes políticos, y es en donde también hay población civil de por medio, y en donde también hay intentonas de posicionar una agenda política. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo que tendríamos que ver con otro lente ciertas acciones del narcotráfico o de ciertos grupos criminales. Sin embargo, yo en el año 2003 y 2004 estuve en la ciudad de Washington haciendo trabajo de campo para mi tesis de doctorado, y fue cuando tuve la fortuna de conocerte, Vicente, y yo hacía un seguimiento muy importante a la oficina de la Embajada Mexicana para las relaciones con el Congreso de Estados Unidos, y el ministro encargado en ese momento, en aquella época, no recuerdo su nombre, pero yo le preguntaba por qué tanta insistencia en que cada que un congresista estadounidense quería justamente llevar una resolución en comisiones y luego también llevarlo al Senado, intentaban tipificar, por ejemplo, al cartel de los Zetas como terrorista. El gobierno mexicano de la época de Peña Nieto se negaba a aceptar esto por una razón muy importante. Para Estados Unidos el tema de terrorismo es prioritario, y dice un experto en política exterior de México, Mario Ojeda, que el éxito de la relación, si le podemos llamar de alguna manera, entre México y Estados Unidos, es que Estados Unidos respeta la autonomía o el disenso de México, Vicente, en temas que, siendo muy importantes para México, no sean vitales, pero que siendo importantes para Estados Unidos, sean vitales para México, y entonces Estados Unidos como que lo entiende, pero Estados Unidos no da margen de diferenciación o de negación a colaborar en temas que, siendo de primer orden para Estados Unidos, solo sean importantes relativamente para México. El terrorismo es un tema de vital importancia en la agenda y en la narrativa de Estados Unidos, no solamente desde el 11 de septiembre, sino desde antes, pero con el 11 de septiembre se volvió el tema indiscutible. Entonces, uno de los riesgos que yo veo, y lo hemos visto aquí en Afganistán, lo vimos en Irak, lo vimos en Libia, ahora mismo lo estamos viendo en Siria, Estados Unidos no escatimaría, si se llega a reconocer aquí mismo en México el tema como no escatimaría en meter al ejército estadounidense y en escalar un conflicto de grandes magnitudes, pues no solamente la persecución contra estos grupos criminales en el terreno, sino además con México, porque obviamente México, sea el gobierno que sea, resistiría a una intervención militar de Estados Unidos en el territorio nacional, por estas razones que te comento. Por eso estoy solamente parcialmente de acuerdo con el doctor Edgardo. Muy interesante el análisis que nos haces. El profesor Jesús López Almejo, recuerde que lo puede seguir en Twitter en @JJ López_Almejo, y siempre le pido que se suscriba a su canal de YouTube, Tu Profe de RI por Relaciones Internacionales. Así lo puede encontrar en YouTube, Tu Profe de RI.